Mis queridos amigos, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Depende dónde nos estén siguiendo. Es un gusto estar aquí nuevamente en nuestro recién estrenado estudio de Magdala. Pero en esta ocasión no es para el podcast La Voz de Tierra Santa, es para tener una entrevista final, yo diría final, con nuestra queridísima Luli, que nos ha regalado un curso fantástico sobre la historia de la salvación. Vamos a darle la bienvenida a Luli y agradecerle mucho que esté con nosotros y que sobre todo nos haya dado todo este año un curso y que tiene ya preparado otro curso que esperamos que nos introduzca ahora. Luli, bienvenida y muchísimas gracias. Gracias, muchas gracias, Luli. ¿Cómo está México con el Mundial? Pues no estaba tan efervesciente hasta ayer, hasta el partido de ayer. Ya se empezó a ver ahora sí sentido de mundial en México, con ganas de que todo hubiera sido aquí, pero muy contentos, padre. Qué bueno, se ve que el Mundial, esperamos que la intención del Papa para este mes se dé en México completamente y es que el deporte sea un vínculo de unidad, de fraternidad, etcétera, de muchas cosas buenas y santas y ojalá que para eso sirva este Mundial. Yo no sé si todos los que nos están viendo, aunque estamos ocupando el espacio habitual del curso, pero bueno, quiero recordarles, Luli es profesora del Instituto de Pastoral Bíblica en México, Salvador eh, Carrillo Alday. Este Instituto de Pastoral Bíblica ha hecho mucho bien. No crean que Luli cayó del cielo. Luli recibió muchos años de formación científica, espiritual, pastoral, gracias al Padre Salvador que yo uso y aquí tengo el libro de nuestra próxima peregrinación virtual del año próximo, que es el último año del último ciclo que vamos a comentar en la liturgia dominical. Entonces, Luli y yo en estas semanas y en estos años estamos en una sintonía total gracias al Padre Salvador Carrillo Alday. Luli, bueno, el motivo principal de esta entrevista es agradecerte y ya sé que no te gusta, te vas a poner roja, vas a decir que no, pero quiero decirte que tus cursos tienen un gran impacto, la gente nos los comenta, vemos los números de las gentes que siguen tus cursos y eso nos da, en primer lugar, una grande alegría porque mucha gente se está beneficiando de la palabra de Dios, finalmente es la palabra de Dios y nos mueve también de verdad como equipo de Magdala que represento en este momento y todos los que están detrás de las cámaras, etcétera, todos los que difunden, mandan emails, promueven por arriba y por abajo, por activa y por pasiva. Quiero darte sinceramente las gracias por este magnífico curso que acabamos de terminar sobre la historia de la salvación. Me gustaría saber cuáles son tus impresiones. No sé si es la primera vez que lo has dirigido así online o ya lo habías hecho anteriormente, pero ¿cuál es tu impresión ahora que vuelves a cerrar un curso de historia de la salvación? Pues mire, padre, ha sido una impresión muy grata porque generalmente recibo cuando doy el curso presencial o cuando lo doy en grupos pequeños como una retroalimentación de que es un curso difícil porque abarcamos muchos años de historia de Israel y que pues no es historia muy conocida para la mayoría de la gente, pero el formato que gracias de verdad a que el Espíritu Santo lo iluminó a usted y al Padre Carrillo con sus enseñanzas, de poder hacer estos formatos de media hora y de hacerlo más sencillo, creo que hizo que las personas tuvieran un muy bonito acercamiento, sobre todo al Antiguo Testamento.
creo que hay cierto recelo de repente por desconocimiento, no por que nadie lo quiera, sino se ve como ajeno a nuestra historia el Antiguo Testamento. Y este curso lo que hace es precisamente como abrirnos los ojos a cómo Dios tiene todo un plan único, primero desarrollado y revelado al pueblo de Israel y luego continuado en la iglesia. Y siento a través de los comentarios que nos han hecho que eso es lo que la gente percibió, que se les abrió una visión nueva de la Sagrada Escritura, que la verdad era nuestro objetivo, ¿no? Expresarlos en la palabra de Dios, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, pero ver la unidad que hay entre los dos y sobre todo ver cómo Dios escribe historia de salvación, ¿no? Como no podemos afirmar, como se dice corrientemente, que todas las religiones son iguales, porque nuestro Dios no es igual. Él se revela y se revela en la historia de los hombres y se revela a través de acciones salvíficas. Y creo que esa impresión sí queda en la gente después de este curso. Entonces, la verdad, pues yo estoy muy agradecida. Yo no tengo cómo pues darle gracias a Dios por el don que me regaló, pero también por cada una de las personas que ha podido acoger su palabra a través de este curso y a través de la plataforma de Magdala y las enseñanzas del instituto. Yo creo que hacemos como una bonita comunidad de iglesia, Padre, ¿no? Usted en Sí, Israel, otros en México, ustedes legionarios de Cristo, el Padre Carrillo, misionero del Espíritu Santo, pero todos trabajando para la iglesia de Jesús, para compartir los dones que Él nos da con todos nuestros hermanos. Entonces, pues yo la verdad estoy muy contenta y muy agradecida, Padre. me alegra muchísimo, Luli, pues también nosotros, o sea que estamos todos felices y contentos. Oye, Luli, a ver, podríamos hablar muchísimo mientras tú hacías esta reflexión que me encantó. Pensaba yo en esta historia de la salvación y en la palabra de Dios que es viva y eficaz. Es una historia que es nuestra, es actual, la seguimos viviendo, somos protagonistas de esta historia. Entonces, hablar de los grandes personajes de la Biblia es de algún modo actualizar esa historia de salvación y hacerla presente en nuestra vida. Eso es lo maravilloso. Ya te he contado yo que yo soy un enamorado de bueno, de la Biblia, obviamente, pero también de esa óptica bíblica que es la historia sagrada y que mi madre me enseñó cuando tenía yo 4 o 5 años. Y de ahí viene de ahí viene la base de mi cultura bíblica. Muy bonita base. Pero, ¿perdón? Muy bonita base. Acuérdese cómo le decía San Pablo a Timoteo. Le decía, acuérdate de quiénes lo aprendiste, de su madre y de Así su... es, esa palabra de Dios, esa fe que recibimos de niños, de jóvenes, luego obviamente la maduramos a través del colegio, de la catequesis, de muchas cosas, por no decir de los estudios de filosofía, teología, de espiritualidad, pero finalmente es la misma y la única historia de salvación, la de la Biblia y la mía, la de mi vida cristiana, la de mi parroquia, la de la visita del Papa a España que me fascinó, la seguí entusiasmado la semana pasada, los días pasados. Me encantaría que nuestros amigos que nos están escuchando le pusieran este condimento, válgame la expresión, este condimento a todo lo que nos has regalado. Es mi historia personal, es la de cada ser humano y es la que Dios quiere hacer con nosotros, porque por eso nos reveló su palabra para que la acojamos, la vivamos, la expliquemos, la transmitamos y es una historia actualicísima, me fascina. Y tengo que decirte, nos contactan personas, me contactan personas
escuchando tus explicaciones y cuestionándose asuntos de su vida personal y de su discernimiento y de su camino cristiano, porque para eso es la palabra de Dios. Pues, es justo lo que el padre Carrillo nos enseñaba, era que a él le quedó muy grabado una invitación de Pablo VI de hacer actual la palabra de Dios, ¿no? Por eso él, antes el instituto se llamaba Instituto de Sagrada Escritura y después le llamó Instituto de Pastoral Bíblica, porque decía, si la palabra de Dios no la traemos al hombre de hoy, queda como la lectura de cualquier texto, ¿no? En cambio, trayéndola, haciendo como de puente para que el texto antiguo no se quede como texto antiguo, sino se convierta en palabra verdadera para cada hombre de hoy, hacemos lo que Dios quiere que hagamos con esa palabra, que permanezca para siempre, para todos los hombres. Y cada uno de nosotros es ese Israel. Cada uno de nosotros ha pasado por lo que pasó a Abraham y las exigencias de fe de Abraham, pero también cada uno de nosotros puede decir como Josué, pues a veces el Señor toma su tiempo para cumplir sus promesas, pero las cumple todas. Y todas sus promesas son siempre de salvación. Y yo le comentaba al principio del curso, cuando lo presentamos, que siento que el mundo necesita un salvador, tiene que recuperar la visión de sí hay un salvador, sí hay una solución. Y ese es el Dios que se revela en la Sagrada Escritura. Entonces, por eso es tan bonita la historia sagrada, porque aparte el hombre pues tiene algo de sagrado, porque el hombre es creación de Dios y no puede dejar de lado la enseñanza de Dios y lo que Dios le revela sobre quién es Él y cómo debe de vivir esta historia, que no es nada más física, no es nada más psíquica, sino pues también somos espirituales y sobre todo somos espirituales y es lo que va a trascender. Y ahí Dios nos va hablando, nos va enseñando, nos va acompañando en el camino de la vida. Me encanta que la historia de la salvación no es como un autor buenísimo que le gustaba a mi mamá, que se llamaba John Powell, que decía, Dios no es un Dios aspirina, ¿no? Nuestro Dios no es un Dios aspirina. Perdón, Luli, no te escuché bien. Mike, can you raise a little bit the volume for me or not? No, es lo máximo. No te escuché bien. Que John Powell decía que Dios, nuestro Dios, no es un Dios aspirina, ¿no? Que tener un Dios aspirina para que resuelva mis problemas porque yo lo necesito, ese no es nuestro Dios. Esa es como una idea un poquito primitiva todavía de la divinidad. Nuestro Dios es un Dios personal que nos dice, yo te acompaño, ve la historia de Israel. Sí, a veces tuvieron problemas, a veces cayeron, a veces fueron fieles, pero la constante es, yo estoy siempre contigo, pase lo que pase. Y eso es lo que necesitamos saber hoy. Así es. No sé si pudiste seguir el encuentro del Papa León XIV con la Iglesia Diocesana de Madrid en el Estadio Santiago Bernabéu hace una semana. Sí, padre. Pero hubo un testimonio precioso de un joven. Se presentó, dice, soy Álvaro, dijo sus apellidos, tengo 33 años y quiero decirle, Santo Padre, que hace un año me bauticé, me confirmé y recibí la primera comunión. Y contó su historia y es muy conmovedora. Dice, sabía yo que en el cajón de casa de mi madre había una Biblia y aunque nunca practiqué y nunca recibí fe ni nada, sabía que estaba esa Biblia ahí y tenía yo intención de buscarla algún día, de tomarla, pero no lo hacía, dejaba pasar hasta que un día fui, la cogí y dice, la empecé a leer y ahí Dios me habló y Dios me reveló a su Hijo Jesucristo y me acerqué a los sacramentos y dice, le dijo al final al Papa, y dentro de un mes me voy a casar. Fue un testimonio precioso, ¿verdad? De un contacto, el contacto bastante silvestre, tengo que decir, bastante silvestre con la palabra de Dios, pero lo llevó a la fe y lo llevó al encuentro con Dios, con la iglesia, con los sacramentos, consigo mismo y hasta con la mujer con la que se va a casar. Exacto, es porque es lo que usted decía, padre, es como
no depende de nosotros, todo depende de Dios que nos ama, de Dios que nos quiere salvar. Con que nosotros nos acerquemos un poco a Él, Él hace toda su obra en nosotros. Lo único que nos pide es, yo lo que he aprendido mucho, sobre todo estos últimos años, traigo como una fijación, de que toda la historia de la salvación es la historia de hijo pródigo. Y lo único que Dios quiere es que nos acerquemos. Y este chavo pues nada más se acercó, como usted dice, a lo mejor de una manera un poquito silvestre, pero ahí estaba Dios. Yo estoy contigo. Mientras tú te acerques a mí, yo hago en ti la obra que yo quiero hacer, pero necesito tu sí. Y pues se lo dio y Dios hace su obra. Luli, quiero ser un poco curioso, si me permites. Me gustaría saber, o me gustaría que compartieras con la familia de Magdala y con todos los que te han estado siguiendo, en este momento, ¿qué es el Instituto de Pastoral Bíblica? Si alguien quiere tomar cursos, si alguien quiere inscribirse, ¿cómo le hacen? ¿A quién se dirigen? ¿Cuál es la dirección? Su página de internet, lo que sea, para promover el instituto, promover pues todas las actividades que ustedes hacen con tanta profesionalidad y con tanto entusiasmo. Gracias, Padre. Pues sí, el Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday actualmente es una asociación de fieles laicos que tiene sus estatutos aprobados por la Arquidiócesis Primada de México y ellos nos autorizan impartir cursos bíblicos, pero con el método del Padre Salvador Carrillo. Eso es lo que tenemos autorizado y mientras no nos salgamos de ahí, todo está bien. Gracias a Dios. Tenemos un asistente eclesiástico que es el padre Mario Ángel Flores, que la verdad le da como bastante respaldo y validez a las enseñanzas que imparte el instituto. Afortunadamente, la pandemia nos ayudó a abrirnos a los cursos en línea y gente que no viva en México y que no pueda ir presencialmente puede estudiar también ya en línea en el instituto directamente. Puedo darles toda la información que necesitan a través del correo de Magdala, que siempre hemos publicado en las clases, que es preguntasjn@magdala.org. Ahí les puedo proporcionar la página del instituto o la pueden ustedes buscar en internet, que es Instituto de Pastoral Bíblica Salvador Carrillo Alday, y les sale la página del instituto y ahí hay medios de contacto para que se puedan inscribir. De hecho, acaba de terminar este semestre y el siguiente semestre empieza a mediados de agosto. Entonces ya podemos inscribir personas internacionalmente, gracias a Dios, y pues ojalá que muchos se animen porque lo que queríamos a través de los cursos que usted nos ayudó a promover en YouTube es que mucha gente se interese por profundizar en la Sagrada Escritura. Lo que les hemos dado es nada más una probadita y queremos que se interesen en profundizar, que se preparen para que después lo transmitan, Padre, porque el instituto forma misioneros de la palabra, ¿no? Ese es nuestro carisma, formar misioneros de la palabra, como decía el Padre Carrillo, que lleve la palabra de Dios hasta los confines de la tierra. Entonces, pues, ojalá que muchos se animen. Me encanta, me encanta. Vamos a poner aquí la página de internet y los datos para que la gente lo pueda buscar, lo pueda seguir. Oye, Luli, ahora permíteme ser más egoísta todavía, pero ¿cuántas Lulis hay en el Instituto de Pastoral Bíblica? Pues mire, Padre, me acuerdo todavía, hace como unos 10 o 15 años que el Padre Carrillo me dijo, tengo muchas ganas de hacer como un folleto, creo que fue cuando el instituto cumplió 20 años, un folleto para ver cuántas personas han pasado por aquí, ¿no? Entonces, la verdad no tengo idea. Actualmente debemos de ser unas 120 personas que estamos dando clase y pues en diferentes lugares. Cuando uno se diploma del instituto, lo que tenemos que hacer es ir a llevar la palabra de Dios a donde nos llamen, en una parroquia, en una casa particular, en una casa de estudios espirituales. El padre decía, con que haya dos personas, el que da la clase y el que la recibe, ya estamos haciendo nuestro trabajo, ¿no? Entonces, pues gracias a Dios somos ahorita como unas 100, 120 activas, Padre.
pero pues han pasado muchas personas por el instituto, ya muchas pues ya son mayores, porque pues ya tenemos más de 35 años, pero gracias a Dios muchas activas. A ver si nos consigues otra Luli Sí, para que podamos añadir otra serie alguna temática adicional. Pues no sé, depende de las especialidades que tengan, de las personas que tengan disponibilidad. claro Tú que sí. conoces las personas que están allí, que conocen, que enseñan, etcétera. Si nos haces alguna sugerencia, sería precioso porque si añadimos otro programa más muy relacionado con la Tierra Santa, con la Biblia, con la historia de la salvación, nos ayudas a cumplir la misión de Magdala, del Magdala Media Center, y también apoyamos al instituto que me parece que está haciendo una labor fantástica y a través de las redes sociales lo podemos promocionar mucho. Claro que sí, padre, lo vemos con muchísimo gusto. Lo hablamos. Bueno, pero tenemos por delante, Luli, dos eventos. Voy a hablar un poquito del Rabuní y luego nos vas a hablar del próximo curso que ya tienes preparado, que comienza el 1 de septiembre o el 2 de septiembre, si no me equivoco, y quisiera que nos hablaras, pero quiero decir algo a todos los que nos están escuchando sobre el Rabuní, que es el encuentro de Magdala. Tú estuviste en Puebla, me acuerdo, Luli, y te lo agradezco mucho, nos dio mucho gusto, mucha gente le encantó conocerte. El Rabuní es un encuentro anual que empezamos en el 2023, lo empezamos aquí en Magdala, fue el primer año, la idea era hacer uno cada año en Tierra Santa con diversos temas, diversos acentos, en preparación para el año 2033. Se llamaba Encounter, pero ahora como hay un Encounter Ministries por ahí en Estados Unidos y México, no quisimos conflictualizar el nombre ni caer en equívocos. Entonces le hemos puesto de nombre Rabuní a partir de este año. Y dada la situación de conflicto que seguimos viviendo, lo vamos a hacer en Cracovia del día 19 al 26 de julio. 19 al 26 de julio en Cracovia. Entren en la página de Magdala, vean nuestras redes sociales. Todavía hay lugares, los invito a participar. Es una semana en Cracovia y a los alrededores de Cracovia que por su naturaleza, su historia, su fe, su piedad, todo es realmente precioso y esperamos que sea también en este caso ya un encuentro un poco más sonado de la familia de Magdala que tiene ya más de 300 grupos en 28 países. Han ido creciendo los grupos de Tocando el Manto de Jesús y nos vamos a reunir allí. Acabando el Rabuní, para los que quieran, y quedan poquísimos lugares, hay una extensión, vamos a ir por carretera de Cracovia a Roma, visitando varios lugares. Eso ya va a ser un poco más en petit comité, pero todavía queda algún lugar por si alguien quiere. Los invito a todos, puertas abiertas a los que nos han estado siguiendo. Sigue en este camino de crecer en la fe, de encontrarnos con Dios, de crear comunidad, de crear iglesia, de ayudarnos todos, apoyarnos en el camino de la fe. Lo quería yo comentar porque probablemente hay muchos que siguen los cursos de Luli, pero no siguen otros elementos de Magdala y quise aprovechar este momento. Ahora sí, Luli, ¿cuándo comienza el próximo curso? ¿De qué se va a tratar? Entusiasmanos porque no queremos dejar de seguirte y de seguir tus clases maravillosas. Pues padre, el padre Cabello tenía un sistema para aprender la Biblia que consiste un poquito también en tomar un curso de Antiguo Testamento y un curso de Nuevo Testamento, ¿no? Entonces, pensando mucho en eso y en que Historia de la Salvación, la mayor parte habla de Antiguo Testamento, porque pues dedicamos muchos años de estudio de Historia de Israel, pensamos hacer
Pablo, apóstol de Cristo. Entonces, Qué maravilla. va a empezar el día 1 de septiembre. Sí. Ya estamos trabajando en él. Un curso muy bonito porque está basado en un libro que hizo el padre Carrillo cuando fue el jubileo de San Pablo. La verdad fue un libro en el que el padre hizo mucha investigación, un libro que tiene mucha actualidad de conocimientos científicos de la Biblia. Bellísimo contemplar la vida de Pablo y comentar un poquito sobre sus epístolas. Realmente no tocamos mucho el contenido de las epístolas, sino más bien a Pablo, su vida y con qué ocasión escribe las cartas. Y me gusta colocarlo después de Historia de la Salvación en este momento con ustedes, porque todo esto que nos reveló Dios a través de la historia de la salvación, Pablo lo experimentó. Pablo, judío, amante y celoso defensor de su Dios Yahvé, se encuentra con Jesús de Nazaret, ¿no? Comprende la plenitud de la revelación, incluso le llama al día de la encarnación la plenitud de los tiempos, y se encuentra con un Jesús que lo libera, que lo hace ver que su fe no es una fe de cumplo ciertos preceptos para que Dios me regale ciertos dones, sino que Dios es don. Dios se dona, Dios nos libera, Dios quiere comprometerse con el hombre para hacerlo feliz. Y una vez que el hombre se encuentra con ese Dios, no necesita que nadie lo esté adoctrinando y le diga tienes que hacer esto, sino que nosotros, por amor a Dios y por agradecimiento a la libertad que Dios nos da en Cristo Jesús, hacemos lo que Dios quiere. Monseñor Cantalamessa lo habla muy bonito y dice, la revelación lo que nos enseña, y es lo que vivió Pablo, es que con Dios no viene primero el precepto para que Dios se convierta en don, sino que Dios primero es don, y una vez que lo conocemos y lo aceptamos así, nos dice, este es el camino para que no pierdas esa libertad, esos dones que he conquistado para ti a través de la muerte redentora de Jesús. Entonces, la verdad es que conocer la vida de Pablo, el cambio de Pablo e ir conociendo cómo él poco a poco va creciendo en su comprensión de quién es Jesús y cómo acaba diciendo, para mí la vida es Cristo. Ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Y acaba haciendo una revelación preciosa que tiene que ver con lo que usted y yo comentábamos ahorita, de esta relación personal. Pablo no dice, nos amó y se entregó por nosotros. Pablo se lo apropia. Pablo dice, me amó y se entregó por mí. Este es mi Dios y esto es lo que yo quiero transmitir. Entonces, de verdad, entrar en la vida de Pablo es apasionante. Entonces, pues esperamos darlo a conocer como se merece y creo que empezamos el 1 de septiembre y van a ser unas 30 sesiones aproximadamente, padre. Qué maravilla, qué maravilla. Me permito recordar a todos nuestros seguidores que hemos estado mandando los lunes la preparación para el domingo siguiente, la explicación de la liturgia, muy apoyados en los libros del Padre Santiago, el Padre Salvador Carrillo. El lunes, el martes tenemos el curso bíblico, en este caso va a ser San Pablo. Estamos haciendo Mateo hasta el final del año litúrgico, finales de noviembre. A finales de noviembre comenzamos con San Marcos, el tercer ciclo litúrgico. Entonces vamos en paralelo temas de la Sagrada Escritura, en este caso San Pablo, la liturgia dominical, todo esto con el deseo de apoyar una formación cristiana porque la fe necesita estructura, necesita base, necesita solidez, necesita cimientos. Ir a misa sin conocer las cosas, sin entenderlas, tenemos el riesgo de que se nos vacíe de sentido y que pierda sentido y que acabemos por abandonarla, como mucha gente, me temo, ha abandonado la práctica de su fe porque no se ha formado, porque no ha conocido, porque no ha profundizado
los contenidos elementales de su fe cristiana. Por eso, nuestro interés de mantener estos cursos, estas peregrinaciones virtuales y todo lo que estamos mandando y que seguiremos mandando y que incluso quisiéramos incrementar para que, queridos amigos y seguidores, hermanos, hermanas, todos y cada uno de ustedes pueda crecer en el conocimiento de Dios. Si conocemos a Dios, lo amamos más. Si lo amamos más, lo disfrutamos, nos entregamos a Él, se genera esa dinámica virtuosa que nos hace mejores personas y más felices y nos encamina al cielo cada vez con más firmeza y con más determinación. Luli, no sé si quieras decirnos algo más. Te deseamos un verano muy hermoso. Descansa, disfruta a tu familia. Creo que ya vas a ser abuela pronto, no sé. Si Dios quiere, por ahí les encargamos sus oraciones, pero sí, ¿Para cuándo? Finales de agosto, padre. Ah, para finales de agosto. Muy bien. Una niña que se va a llamar Inés. ¿Se va a llamar? Inés. Inés. Qué bien, qué maravilla, Santa Inés, una santita preciosa de la antigüedad cristiana y una grande mártir de la fe y del amor a Jesucristo. Vamos a encomendar a Inés desde ya, Gracias, a su padre. mamá también, a toda la familia. Te deseamos un verano de eso, de descanso, también de estudio, de reflexión, de lo que tengas. Y gracias por todo, Luli. Seguimos unidos en la oración y en la misión. Gracias, padre. Gracias a usted por el apoyo, por abrirnos las puertas como Instituto de Pastoral Bíblica y pues seguiremos trabajando como iglesia para la gloria de Dios. Claro que sí, con la ayuda de Dios. Gracias, padre. Mandamos un saludo desde Magdala, un saludo a todos nuestros amigos y seguidores. Les pedimos sus oraciones, seguimos unidos por la paz del mundo, la paz de los corazones, y aquellos de ustedes que van a ir o piensan ir a Rabuní, nos vemos en Cracovia el 19 de julio con la ayuda de Dios. Muchas gracias, gracias Luli, que Dios te bendiga. Gracias. Si te gustó este video, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube y a darle me gusta. Es una manera muy sencilla de ayudarnos a crecer nuestro ministerio y sobre todo de ayudarnos a compartir el mensaje de Jesús desde Magdala, Tierra Santa, a las puertas de tu casa.